Corea del Sur atraviesa una de sus etapas más críticas bajo el gobierno de Yoon Suk-yeol, cuyo enfoque político y económico está marcado por la implementación de medidas neoliberales diseñadas para beneficiar a la burguesía surcoreana, consolidar la influencia estadounidense en la región y debilitar al movimiento obrero. Este gobierno, comparable al de figuras como Javier Milei en América Latina, ha desatado una serie de ataques a los derechos laborales, sociales y económicos de la clase trabajadora y los sectores populares. A continuación, analizamos las principales medidas neoliberales implementadas por la administración de Yoon Suk-yeol y su impacto en las condiciones de vida de las masas, desde una perspectiva marxista. Reforma laboral. Facilitar los despidos y reducir protecciones. La reforma laboral de Yoon busca flexibilizar las condiciones de empleo, permitiendo que las empresas despidan a los trabajadores con mayor facilidad. Estas medidas han generado un aumento de la precarización laboral y la inseguridad económica. Según el Statistics Korea, el desempleo juvenil alcanzó un 7.5% en 2024, mientras que el subempleo se disparó al 25%, reflejando el impacto de estas reformas en los sectores más vulnerables. Privatización de servicios públicos, salud y educación como mercancías. La privatización de sectores como la salud y la educación ha llevado a un aumento considerable en los costos, dejando a millones de personas sin acceso a servicios básicos. En 2023, el gasto familiar en educación representó el 16% del ingreso promedio, y los costos de atención médica subieron un 12% anual, excluyendo a miles de familias trabajadoras del sistema de salud. Reducción de impuestos a grandes empresas. En línea con su agenda proempresarial, Yoon Suk-yeol ha reducido los impuestos corporativos al 22%, beneficiando principalmente a conglomerados como Samsung y Hyundai. Este recorte se implementó mientras el déficit fiscal del país alcanzaba el 3.5% del PIB, forzando recortes en programas sociales esenciales. Flexibilización del mercado laboral, la precarización como norma. La promoción de contratos temporales y trabajos a tiempo parcial ha incrementado la precariedad laboral. Actualmente, más del 40% de la fuerza laboral surcoreana trabaja bajo contratos no permanentes, con salarios un 30% inferiores al promedio y sin acceso a beneficios como licencias por enfermedad o seguridad social. Recortes en el gasto social, atacando a los más vulnerables. El gobierno ha reducido significativamente el gasto público en áreas clave, como vivienda, asistencia social y programas de empleo. En 2024, el presupuesto para programas sociales cayó un 8%, afectando a millones de personas que dependen de estas ayudas para sobrevivir. Desregulación del mercado financiero, especulación desenfrenada. La desregulación financiera ha permitido un aumento de la especulación y la inestabilidad económica, exacerbando las brechas entre clases. El endeudamiento familiar alcanzó el 105% del PIB en 2024, impulsado por tasas de interés que superaron el 4%, dejando a millones atrapados en una espiral de deuda. Aumento de tarifas de servicios públicos. El gobierno de Yoon ha incrementado las tarifas de servicios básicos como electricidad y transporte, con aumentos promedio del 15% en el 2023 y 2024. Esto ha golpeado duramente a las familias trabajadoras, cuyos ingresos reales han caído un 2% anual en el mismo periodo. Reducción de subsidios, abandono de sectores estratégicos. La eliminación de subsidios a la agricultura y la industria manufacturera ha generado un impacto devastador en estos sectores. En el caso de la agricultura, la producción de arroz, un alimento básico en Corea del Sur, cayó un 5% en 2024 debido a la falta de apoyo gubernamental, mientras las importaciones de productos agrícolas aumentaron un 10%, beneficiando a las empresas extranjeras. Promoción de la inversión extranjera, desindustrialización y dependencia. El gobierno ha impulsado políticas que favorecen la entrada de capital extranjero, lo que ha debilitado a la industria nacional y profundizado la dependencia económica de Estados Unidos. El 65% de las exportaciones surcoreanas están controladas por multinacionales extranjeras, una cifra que evidencia el desmantelamiento de la soberanía económica. Desmantelamiento de sindicatos, atacar al movimiento obrero. Yoon Suk-yeol ha adoptado una postura abiertamente antisindical, implementando medidas para debilitar la capacidad de organización y negociación colectiva de los trabajadores. En el 2023, al menos 12 líderes sindicales fueron detenidos bajo cargos fabricados. Aumento de la jornada laboral, explotación intensificada. Entre las propuestas más polémicas del gobierno está el aumento de la jornada laboral de 52 a 69 horas semanales. Esta medida ha enfrentado una fuerte oposición, con decenas de miles de trabajadores movilizándose en protestas masivas, calificándola de esclavitud moderna. Recortes en la educación pública, una generación en peligro.
El presupuesto destinado a la educación pública en Corea del Sur ha sido recortado en un 10% en el 2024, afectando tanto la calidad como el acceso al sistema educativo. Las escuelas públicas enfrentan una falta de recursos, lo que obliga a las familias trabajadoras a recurrir a la educación privada, cada vez más costosa. Según el Instituto Coreano de Desarrollo Educativo, el gasto promedio en educación privada por hogar aumentó un 8% en el 2023, reforzando las desigualdades sociales y privando a los hijos de trabajadores de oportunidades educativas equivalentes. Privatización de la seguridad social, riesgo para los trabajadores. Entre las medidas más preocupantes se encuentra la propuesta de privatizar el sistema de seguridad social, incluyendo las pensiones y los seguros de salud. Esto expondría a los trabajadores a los vaivenes del mercado financiero, reduciendo las garantías de una jubilación digna. Actualmente, más del 60% de los pensionados surcoreanos vive por debajo del umbral de pobreza, según datos del Banco de Corea, y esta cifra podría aumentar si las privatizaciones avanzan. Aumento de la edad de jubilación, trabajar hasta la extenuación. El gobierno de Yoon ha propuesto aumentar la edad de jubilación de 62 a 65 años, argumentando que es necesario para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, esto no es más que un intento de transferir la carga de la crisis económica a los trabajadores. En un país donde las condiciones laborales son extremadamente demandantes, obligar a los trabajadores a permanecer más tiempo en el mercado laboral representa una forma de explotación que ignora la salud y el bienestar de las personas mayores. Recortes en salud pública, la vida como mercancía. El sistema de salud pública ha sufrido recortes del 12% en el 2024, afectando gravemente a hospitales públicos y programas de prevención. Esto ha incrementado la presión sobre las familias trabajadoras para recurrir a servicios privados, cuyo costo promedio subió un 15% en el último año. Según la Organización Mundial de la Salud, Corea del Sur ya enfrenta una brecha creciente en el acceso a la salud, especialmente en las áreas rurales y entre los sectores de menores ingresos. La influencia de Estados Unidos y la burguesía surcoreana. El gobierno de Yoon no actúa de manera independiente, sus políticas están estrechamente alineadas con los intereses de Washington y las multinacionales estadounidenses. La alianza militar entre Corea del Sur y Estados Unidos ha servido como instrumento de presión económica y política, imponiendo un modelo económico neoliberal diseñado para fortalecer la dependencia surcoreana. Además, los conglomerados empresariales como Samsung, Hyundai y LG son los principales beneficiarios de estas políticas, consolidando su poder a costa de los trabajadores. Los ingresos de los tres principales conglomerados crecieron un 20% en 2023, mientras los salarios reales de los trabajadores cayeron un 2.5%. Resistencia del movimiento obrero. A pesar de los ataques, el movimiento obrero surcoreano ha demostrado una notable capacidad de resistencia. Las huelgas organizadas por la Confederación Coreana de Sindicatos han paralizado sectores clave como el transporte y la manufactura. En el 2023, más de 200.000 trabajadores participaron en huelgas masivas, logrando frenar parcialmente algunas de las reformas laborales más agresivas del gobierno. En junio del 2024, una huelga general convocada por la Confederación Coreana de Sindicatos paralizó sectores estratégicos como el transporte, la educación y la industria manufacturera, logrando retrasar la implementación de algunas reformas laborales y forzando al gobierno a negociar. Las políticas neoliberales de Yoon Suk-yeol no son solo un ataque a los trabajadores de Corea del Sur, sino un recordatorio de que el capitalismo, en su fase imperialista, prioriza las ganancias de una minoría sobre las necesidades de la mayoría. Además ha sido la clase trabajadora la que ha frenado el golpe de Estado con la huelga general indefinida.